Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta reflexión del Evangelio. Hoy la palabra de Dios nos regala una enseñanza que atraviesa los siglos y llega directamente a nuestro corazón. En el Evangelio según San Marcos, escuchamos una de las respuestas más conocidas de Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. A simple vista podría parecer una respuesta relacionada únicamente con los impuestos o con la política, pero en realidad encierra una verdad mucho más profunda. Es una invitación a descubrir quiénes somos, a quién pertenecemos y cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Imaginemos por un momento la escena. Jesús se encuentra en Jerusalén durante los últimos días de su vida pública. Sus enemigos observan cada uno de sus movimientos. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos están cada vez más preocupados porque la autoridad de Jesús crece entre el pueblo. Sus enseñanzas tocan el corazón de las personas y desenmascaran la hipocresía de quienes se creen dueños de la verdad. Entonces deciden tenderle una trampa cuidadosamente preparada. Para lograrlo envían a un grupo formado por fariseos y partidarios de Herodes. Resulta curioso porque eran grupos que normalmente tenían diferencias importantes, pero cuando se trataba de eliminar a Jesús, encontraban motivos para unirse. Se acercan con palabras aparentemente respetuosas. Lo llaman maestro. Reconocen su sinceridad. Afirman que enseña con verdad el camino de Dios. Sin embargo, detrás de aquellos elogios se esconde una intención oscura. No buscan aprender, no buscan la verdad, buscan una excusa para acusarlo. La pregunta que le plantean parece sencilla. ¿Está permitido pagar el tributo al César o no? Sin embargo, era una pregunta explosiva. Si Jesús respondía que sí, muchos judíos podrían considerarlo un colaborador del poder romano. Si respondía que no, podrían denunciarlo como un agitador político y enemigo del imperio. Desde una perspectiva humana, parecía una trampa perfecta. Cualquier respuesta podría volverse en su contra. Pero Jesús ve más allá de las palabras. Él conoce los corazones. Descubre la hipocresía escondida detrás de aquella aparente cortesía. Entonces, les pide una moneda. Le presentan un denario romano, la moneda utilizada para pagar el impuesto. Jesús la toma en sus manos y formula una pregunta sencilla. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos responden: del César. Entonces Jesús pronuncia una frase que dejará a todos maravillados. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Aquellos hombres quedan desconcertados porque Jesús no cayó en la trampa, pero la grandeza de su respuesta va mucho más allá de la astucia. Jesús transforma una cuestión política en una pregunta espiritual, porque si la moneda lleva la imagen del César, y por eso le pertenece al César, entonces surge una pregunta aún más importante. ¿Quién lleva la imagen de Dios? La respuesta aparece desde las primeras páginas de la Biblia. El libro del Génesis nos enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. A la moneda tenía grabado el rostro del emperador. Nosotros llevamos grabada la huella del Creador. Y si aquello que lleva una imagen pertenece a quien representa, entonces nuestra vida pertenece a Dios. Esta es una verdad que muchas veces olvidamos. Vivimos tan ocupados, tan preocupados por las responsabilidades diarias, que terminamos identificándonos únicamente con nuestras actividades. Decimos: soy médico, soy maestro, soy comerciante, soy estudiante, soy padre o madre de familia. Todas esas realidades son importantes, pero ninguna define nuestra identidad más profunda. Antes que cualquier otra cosa, somos hijos de Dios. El Papa Francisco comentaba precisamente este pasaje, diciendo que nuestra pertenencia fundamental es Dios antes de pertenecer a una nación, a una profesión o a una comunidad. Pertenecemos al Señor, y cuando olvidamos esta verdad, comenzamos a vivir desorientados. Buscamos nuestro valor en el éxito, en el reconocimiento o en las posesiones. Pero ninguna de esas cosas puede llenar completamente el corazón humano. Por eso tantas personas, aún teniendo muchas cosas, siguen sintiendo un vacío interior. Alcanzan metas, consiguen bienes materiales, reciben reconocimiento, y sin embargo, descubren que algo sigue faltando. Ese vacío existe porque el corazón humano fue creado para Dios. San Agustín lo expresó de una manera extraordinaria cuando escribió: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muchas veces resulta fácil señalar los errores de los demás, pero el Evangelio de hoy también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Los fariseos se acercaron a Jesús con una apariencia de fe, pero con un corazón lleno de intereses ocultos, y nosotros también podemos caer en esa misma tentación. Podemos rezar, participar en actividades religiosas e incluso hablar de Dios, mientras mantenemos áreas de nuestra vida donde no queremos
que Él entre. Hay ocasiones en las que buscamos a Dios solamente para que bendiga nuestros planes, pero no para preguntarle cuáles son sus planes para nosotros. Queremos que Dios acompañe nuestros proyectos, pero nos cuesta permitir que Él transforme nuestro corazón. Sin embargo, la verdadera fe comienza cuando dejamos de aparentar delante de Dios y nos presentamos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. La moneda que Jesús pidió tenía una imagen grabada, pero también tenía un valor determinado por los hombres. Nosotros también vivimos rodeados de etiquetas. Nos clasifican por nuestro trabajo, por nuestra posición social, por nuestros éxitos o nuestros fracasos, pero Dios nos mira de manera diferente. Él no nos valora por lo que poseemos, ni por lo que hemos logrado. Nos ama porque somos sus hijos. Qué distinta sería nuestra vida si comenzáramos cada mañana recordando esta verdad. Antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las preocupaciones del día, antes de enfrentar las dificultades, podríamos repetir en nuestro corazón: pertenezco a Dios, mi vida está en sus manos. Soy amado por mi Padre Celestial. Cuando una persona descubre verdaderamente que pertenece a Dios, deja de vivir esclavizada por el miedo. Ya no necesita demostrar constantemente su importancia. Ya no depende de la aprobación de los demás para sentirse valiosa. Aprende a descansar en la certeza de que su dignidad viene de Dios y no de las opiniones humanas. La primera lectura de hoy, tomada de la segunda carta de San Pedro, profundiza precisamente en esta realidad. El apóstol invita a los cristianos a vivir con santidad y entrega mientras esperan la venida del Señor. Les recuerda que Dios tiene preparada una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. San Pedro escribe estas palabras a comunidades que enfrentaban dificultades e incertidumbres. Sin embargo, no centra su atención en los problemas del momento. Su mirada está puesta en las promesas de Dios, y esa misma invitación es para nosotros. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre. Escuchamos noticias que generan preocupación. Enfrentamos problemas familiares, económicos o de salud. Pero la esperanza cristiana nos recuerda que Dios sigue conduciendo la historia. La esperanza no significa ignorar las dificultades. Tampoco significa fingir que todo está bien. La esperanza cristiana consiste en confiar en que Dios tiene la última palabra. Significa creer que incluso en medio de las pruebas, el Señor sigue actuando y acompañándonos. Pensemos en los primeros cristianos. Muchos de ellos perdieron bienes, prestigio e incluso la vida por permanecer fieles a Cristo. Desde una mirada puramente humana, parecía que habían fracasado, pero ellos sabían que pertenecían a alguien más grande que cualquier poder de este mundo. Esa certeza les dio una fortaleza extraordinaria. Quizás nosotros no enfrentemos persecuciones como las de aquellos primeros cristianos, pero sí enfrentamos otras luchas. Vivimos en una cultura que constantemente intenta ocupar el lugar que corresponde a Dios. El dinero, el éxito, la comodidad o la búsqueda obsesiva de reconocimiento pueden convertirse fácilmente en nuestros nuevos ídolos. Por eso la pregunta del Evangelio sigue siendo tan actual. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le ofrecemos únicamente algunos minutos de oración o le entregamos verdaderamente nuestra vida? Porque muchas veces damos a Dios algunas palabras, algunas prácticas religiosas o algunos momentos aislados, pero reservamos para nosotros el control total de nuestras decisiones. Sin embargo, Dios no quiere una pequeña parte de nuestro corazón. Quiere habitar en él por completo. Quiere acompañarnos en nuestras alegrías y en nuestras dificultades. Quiere caminar con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Hay una historia sencilla que ayuda a comprender esta realidad. Un niño caminaba junto a su padre por una calle llena de gente. En un momento se soltó de su mano y comenzó a distraerse, observando todo a su alrededor. Después de unos minutos, se dio cuenta de que ya no veía a su padre. El miedo lo invadió. Comenzó a llorar desesperadamente, pero de pronto sintió una mano firme sobre su hombro. Era su padre, que nunca había dejado de buscarlo. Muchas veces nosotros somos como ese niño. Nos distraemos con las preocupaciones, con los problemas o con nuestros propios deseos. Nos alejamos del Señor y terminamos sintiéndonos perdidos. Pero Dios nunca deja de buscarnos. Nunca deja de llamarnos. Nunca deja de esperar nuestro regreso. Esa es una de las noticias más hermosas del Evangelio. No somos fruto del azar. No estamos abandonados en medio de un universo indiferente. Tenemos un Padre que nos conoce por nuestro nombre. Un Padre que conoce nuestras heridas, nuestras luchas y nuestros sueños. Un Padre que nos ama incluso cuando nos equivocamos. Por eso la gran pregunta que hoy nos plantea Jesús no es simplemente ¿cuánto damos a Dios? La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a entregarle aquello que ya le pertenece. Nuestro corazón
nuestra confianza, nuestras decisiones, nuestro futuro. Cuando comprendemos que pertenecemos a Dios, la fe deja de ser una obligación y se convierte en una relación viva. Dejamos de rezar por costumbre y comenzamos a hablar con nuestro Padre en dejamos de obedecer por miedo y comenzamos a responder por amor. Descubrimos que seguir a Cristo no es una carga, sino el camino hacia la verdadera libertad. Al finalizar esta reflexión, volvamos a contemplar aquella moneda del Evangelio. La moneda llevaba la imagen del César, y por eso pertenecía al César, empero tú y yo llevamos la imagen de Dios grabada en nuestra alma. Le pertenecemos a Él. Y cuando recordamos esta verdad, toda nuestra vida adquiere un sentido nuevo. Que hoy podamos renovar nuestra confianza en el Señor. Que podamos entregarle aquello que todavía retenemos por miedo. Y que cada mañana, al comenzar el día, recordemos quiénes somos realmente hijos amados de Dios, llamados a vivir en su amor y a reflejar su luz en medio del mundo. Porque la moneda llevaba la imagen del César, y le pertenecía al César, empero tú llevas la imagen de Dios, y nunca debes olvidar a quién perteneces. Amén.